Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros les saludamos. Teníamos ya intención y hace algún tiempo, pero lo hemos retomado y ya lo hemos conseguido, que esta semana el protagonista, como ya habrán visto quizás en esas promociones que hacemos desde el lunes, que quien ocupara esta semana, decía, el protagonismo del perfil valdepeñero joven, pues en este caso es Omar Torres Martínez. ¿Y quién es Omar? Pues Omar es un profesor de educación y además está muy vinculado con la Semana Santa a través de la Hermandad de Santo Cristo. Es pues un seguidor de las tradiciones de las cruces de mayo y los belenes, entre otros, y muy conocido también por el coro rociero Santo Cristo. Bueno, Omar, todo llega para el que sabe esperar. Gracias por venir a nuestros estudios y gracias por querer compartir. Ya sabes, esto es una enciclopedia muy grande de personajes que han pasado y están pasando y pasarán, Dios mediante, por los perfiles valdepeñeros. Muchas gracias, en primer lugar a ti, Ángel, por querer que yo ocupara hoy este perfil, y también, por supuesto, pues a Tele Valdepeñas. Muy bien. Por dar cabida a este bonito programa. Sí, es verdad, porque además es un programa que es de los más vistos de la televisión, tanto en pantalla como luego en las redes. Naces en Valdepeñas, Omar, en torno al barrio de Santo Cristo. Te has movido poco de allí, ¿no? Poco, sí. Nací allí me crié y allí ¿En sigo qué calle en viviendo. concreto? En la calle Gijón. Calle Gijón. Muy próximo ya al paseo de la estación. Efectivamente. Allí vivían tus abuelos, tus padres, ¿cuántas generaciones dentro de los Martínez o Torres vivíais por allí o viven? Pues a ver, mi familia realmente no es nacida en el barrio del Santo Cristo, sino sí establecida, ¿no? Mi abuela es de la calle Bataneros, por ejemplo, y mi abuelo es del Lucero, de la calle Castillo. Y bueno, pues luego ya ellos se compraron su casa una vez que se casaron, allí se allí pusieron la casa. Allí pusieron la casa. Que es lo que se decía en aquella época. Sí, y ya mi madre y mi tío pues nacieron allí en la calle Caldereros. Y, o sea que mis abuelos son vecinos míos. Y mi padre es de Almuradiel. Tu padre es de Almuradiel. ¿Cuántas generaciones o más de familia, hasta donde te llegue la memoria? Porque vino alguien de fuera, aparte de tu padre, de Almuradiel, pero así de abuelos, de bisabuelos. No, yo concretamente, bisabuelos, conocí a una bisabuela, pero fue en Almuradiel, una hermana de mi abuelo, y generaciones por parte de mi abuela, bueno, pues sus hermanos estaban uno aquí y otro en Madrid, y es otra de una parte de la familia de mi abuela sí que la he conocido y tengo mucha relación con ellos. ¿Y eran de aquí? Sí, son de aquí, sí. Y luego un hermano de mi abuela, también natural de aquí, pero bueno... Sí, aparte ya de que se fijara la residencia en Madrid. Bueno, yo te voy a preguntar una curiosidad, por si luego se me olvida. En el paseo había un puesto, lo que se llamaría ahora de chuches, ¿no? Sí. Eso es familia vuestra, ¿no? Así es. ¿Quién era? Mi tía Rafaela. Tu tía Rafaela es tan conocida. Hombre, claro, sí. Mi tía Rafaela, pues hasta el año... ¿Y tú qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de aquello? No lo recuerdo, porque ¿No? ese kiosco ella lo quitó en el año 91, en el 1991, que fue el año en el que yo nací. Entonces, malamente. Entonces, yo sé, además fue un trágico suceso, por desgracia, el que allí sucedió. La intentaron robar y además la apuñalaron. ¿Ya en esa época? A mi tía, sí, ya en aquella época.
¿Lo tenía en el mismo paseo? ¿A qué altura? En el mismo paseo, me parece... ¿Ahí por Hacienda o por sí, ahí? Sí, a la altura de Hacienda. Yo creo que desembocaba en la calle Gijón, donde sí. yo vivo. Y sí, en torno, yo creo que fue en el mismo año 91, porque si no recuerdo mal, mi madre estaba embarazada de mí cuando a mi sucedió tía aquello. La atracaron, sí. Y a partir de entonces ella ya dejó el puesto. Que era un Pero puesto... creo que fueron muchos años. Un puesto de madera, me quiero recordar. No sé Era si de te color habrán azul. comentado a ti. Azul. Era de color azul, por lo que a mí me han contado y por lo que yo he visto en alguna foto, pero yo no sé si era de madera o era de metal, de hierro, no lo sé. Sé que vendía tabaco, vendía chucherías, revistas, y ese era el puesto, sí, estaba en la parte de Hacienda, ¿no? Encima del paseo de la estación, pero en la parte de enfrente. Diríamos, conforme vas para la estación, a la derecha. A la derecha. A la derecha. Y sucede eso y entonces ya coge miedo, entre otras cosas. Sí, supongo que ella, pues a partir de aquello, pues sí, precisamente por el miedo y seguramente que ese fue su motivo, ella ya abandonó el puesto. La verdad es que allí Omar, te habrán contado que estaban los helados Bernabéu. Sí. No sé si también Ese algo puesto sí lo llegué yo a de conocer. Ilsa Frigo, me quiero recordar, había otro puesto por lo menos, de no sé si también de heladería o algo de eso. Esos ya no los conocí yo. Yo llegué a conocer dos puestos más en el paseo de la estación. Uno a la altura de donde estaba el bar La Brasa, por entonces, y luego otro delante de los juzgados, que yo creo que ese era el de los valencianos. Es que ese sí era azul, completamente, además ponía Sí. los valencianos. Bueno, recuerdos de la época. Allí por la calle Gijón, donde naciste, había un grupo de niños, niñas, jugabais los vecinos. Sí. ¿Qué vida llevabais de pequeñito que tú te recuerdes, claro? Era tradición, ¿no? Juntarnos allí los jóvenes y los niños de la calle, salirnos con las bicicletas, pues eso, pasar las tardes juntos, jugar con los combos de fútbol. Entonces yo tengo amigos, vamos, pues de la infancia, mi amigo Tony, De entonces. por ejemplo, se me viene a la ¿Quién? ¿Tu cabeza. amigo? Tony. Tony. Sí, mi amigo Tony, Luis, Jesús, eran amigos con los que yo jugaba siempre por allí. Así que José Manuel también, en fin, teníamos un grupete de amigos allí en la calle que os reuníais. compartíamos ratos buenos. Además Bicicleta. pasarían pocos coches por aquella época, quizás. Sí, bueno, no lo sé, pero vamos, supongo Que jugabais en la calle. Sí. Eso La de vida se hacía en la Jugar calle. en la calle y estar con las bicicletas tiradas en la calle, como decían las madres y las abuelas, eso era algo que ahora creo que se ve bastante menos. Claro, no, ahora Sí, la cosa ha prácticamente cambiado mucho. ya se ha perdido. Bueno, los pasos, Omar, en cuanto a colegio, los encaminas a uno que te pillaba cerca, lógicamente, ¿no? Por cercanía, pues tus padres me imagino que eligieron el Colegio Luis Palacios. Eso es. ¿Y allí y con cuántos años llegas a Pues Luis yo Palacios? empecé la educación infantil a los 3 años. A los 3 años. Sí. ¿E ibas Pues, acompañado de alguien o ya porque claro, te pillaba tan cerquita? que Claro, era- vale, acompañado te refieres de que si me llevaban, Sí, sí, imagino. sí, Sí, mi al madre- principio sí. Al principio mi madre y mis abuelos, porque al fin y al Claro. cabo mis abuelos han estado conmigo mejor dicho, yo con ellos toda la vida y ellos conmigo, lógicamente. Así que sí, al principio desde pequeñito, aunque me pillaba cerca, pero bueno. Sí. ah, La edad lo requería. Sí. Y bueno, allí, ¿qué recuerdos tienes? Porque ¿cuántos años, Omar, permaneces en el Colegio Luis Palacios? Pues 9, los 9. 3 de la educación infantil y los 6 de primaria. O sea, que de allí sales ya con 12 años. Exactamente. Y por No allí, los tenía, sí, ya. Bueno, más o menos. En diciembre. ¿Y qué había por allí? En el Colegio. cole. Bueno, pues a ver, yo del cole tengo recuerdos muy buenos. Por entonces yo me acuerdo que el director era Teo. Don Teo, no sé si tú lo llegaste a conocer. Porque Teófilo, ¿no? Sí, Teófilo, sí. Era don Teo el director y bueno, yo tengo recuerdos muy buenos, pues por ejemplo, doña María Luisa, la esposa de Juan Ramírez. Ujú. Ella fue tutora mía, doña Maribel, también tengo recuerdos buenísimos de ella. Recuerdo a doña Gertrudis o doña Loren. En fin, ya maestras jubiladas, don Ernesto, que aún sigue siendo maestro en ese colegio de educación física. Y bueno, pues no sé, los años de colegio fueron muy buenos, muy bonitos. Recuerdo que por allí todavía no existía la educación especial, me refiero, lo estoy diciendo mal, todavía no existían los centros específicos de educación especial, entonces el Luis Palacios tenía aulas unas específicas, aulas. claro, para Fue trabajar pionero con en eso. alumnado, sí, de educación especial, que por entonces se llamaba educación especial ya. Ujú. Así que, y bueno, luego ya surgieron los centros de educación especial y al alumnado pues lo movieron. Claro. Pero sí, recuerdo que era característico mi centro por eso. Y una cuestión. Entonces, ¿buen recuerdo de tu paso por Luis Palacios? Sí, muy bueno. En general, La verdad que sí, ¿has vuelto tuve- por el colegio? ¿Cómo?
¿Has vuelto A ese colegio sí. a alguna Sí, 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 actividad? volví, porque cuando yo hice las prácticas ¿Estuviste del ahí? grado de magisterio, claro, fui. Ya. Tanto ¿Y en tercero había como- cambiado mucho o no? Bueno, pues a ver, lo que es la infraestructura y el ambiente, a mí eso parecía que me hacía prácticamente volver en un tiempo no muy remoto, ¿no? Vamos, que te volvías más joven. Sí, sí, al volver por allí parece que sí, sí, como que me quitaban años, ¿no? Entonces, bueno, no sé, había cambiado, pues a ver, lógicamente el profesorado pues había cambiado, había profesores que yo no tenía, pero otros sí. Lucía también me merece un reconocimiento porque Lucía, aunque no fue mi tutora, me parece, o sí, sí, creo que sí fue mi tutora también, Lucía Rozas, Ujú. también pues estaba por allí, de hecho las prácticas las hice en su aula y bueno, pues son recuerdos muy buenos. Doña Mercedes también, ya jubilada, de profesora de música. En fin, Goyi, es que tuve maestras, sobre todo maestras, Sí, ya, por lo que estoy viendo, te Sí, sí. tocaron muchas maestras. Muchas maestras. Pocos maestros. Sí, sí, maestros recuerdo, vamos, no recuerdo, salvando a Ernesto, Ujú. no recuerdo ahora mismo Y que tuviera ningún el tutor. director, que... El director que era ateo. Pero no te daría clase a lo mejor. No, creo que no. Bueno, y cuando terminas tu estancia, Omar, en el colegio Luis Palacios, ¿ya encamina los pasos a Avenida Estudiantes o qué? Exactamente, sí, al Instituto Gregorio Prieto. A Gregorio Prieto. ¿Por algún motivo especial elegiste ese instituto? Porque entonces ya estaría el Nieva, me imagino. Sí, 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 los tres Ya estaban institutos los tres. públicos ya existían. Pues no lo sé, imagino que mi familia, mis padres se pusieron de acuerdo en que yo fuera al Prieto, porque yo creo que era de libre elección. Y bueno, aunque yo no tenía intención de cursar por entonces todavía ninguna FP ni nada, vamos, que creo que mi decisión no fue orientada al futuro, sino simplemente que imagino que a mis padres les gustaría ese Antes centro. había, Omar, una premisa que era que ahí aprendías un oficio. A lo Claro. mejor ellos pensaron, bueno, pues que vaya allí y a ver qué... Porque ¿en qué te matriculaste? Yo en primero de la ESO. La educación o sea, secundaria era genérica. Que todavía no elegiste ninguna rama. No. Luego cursé también bachillerato allí. Allí Allí también. estuve 6 años. 6 años. ¿Y por allí quién estaba? ¿Estaba Carlos Salvador de...? Carlos Salvador sí, el era director. el director. Sí. ¿Y de Carlos profesores o profesoras que recuerdes? Pues recuerdo muy bien, con mucho cariño, a María Ángeles, por ejemplo. María Ángeles González, que era mi profesora de lengua y literatura. Yo con ella tuve también una cercanía muy especial. También, pues, en mi familia sucedieron hechos personales, la separación de mis padres. Entonces, bueno, son personas que Te marcaron apoyaron. un poco mi progreso y, bueno, pues conocieron también mucho mi circunstancia. Tu situación. Claro. Entonces yo recuerdo muy bien, por ejemplo, pues a María Ángeles, sí. Pero bueno, también tuve profesores María José Camacho, por ejemplo, María Jesús Leal, profesoras de educación física ambas. Anda. O sea que, bien. Félix El- Pacheco, profesor mío también de matemáticas, muy bueno. ¿Y cómo fue el acoplarte, Omar, de un colegio a un instituto? Pues yo creo que bien, Luis. aunque está feo eso de echarse flores. Ya, no, yo sí, creo que es siempre la verdad, es la Sí. realidad. Creo que he sido siempre buen estudiante y bueno, pues las circunstancias familiares que yo he contado antes creo que tampoco me afectaron en ese sentido. Yo siempre, pues gracias por supuesto a mi familia, que nunca me soltó y me supo acompañar, pues nunca despegué los pies del suelo. Claro. Y creo que pues el tránsito de una escuela a un instituto tampoco supuso para mí, que además eso sucedió cuando yo tenía los 10 años, ahí estaba yo ya en quinto de primaria. Sí, pero Luego el tránsito claro, vas a un sitio donde ya hay muchos más alumnos. Claro, sí. Estaréis de la zona comarca un montón de gente. Sí, bueno, era, ya sí, no es claro, la vida del colegio. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, yo creo que por mi aptitud y mi actitud hacia la escuela y hacia los estudios, el tránsito fue bueno. Fue bueno. Yo siempre he sido buen estudiante y con mis más y mis menos también. Y mis... Sí, pero que no te costó Era trabajo. muy cotorro. Recuerdo que los profes me decían que yo era muy hablador y que de vez en cuando... pues, ¿Era alguna tontería en clase, revoltoso allí o qué? ¿Eh? ¿Era revoltoso? Bueno, revoltoso en el sentido de que a veces pues hacía el tontete, ¿no? Entonces, bueno, pero eso va con la edad, joder. Exactamente. Pero bueno, aún así, yo bien. Yo en el tema académico y todo siempre fui buen estudiante. Terminas tu paso, Omar, por el Instituto Gregorio Prieto. Así es. ¿Y ya tenías un poco de idea o mucha de lo que querías ser en un futuro? Pues yo la verdad es que no sé cuándo me planteé mi
vocación, ¿no? Pero yo recuerdo que desde pequeño ya jugaba a ser profe en ¿sí? mi casa, sí. ¿Que le dabas clases a los Pues vecinillos y eso? no le daba clase a nadie, yo ponía cuentos encima de mi cama y le pintaba a mi madre el armario. Así que el armario de mi casa lo pintaba porque era de brillo, ¿no? Entonces los rotuladores pintaban bien en el armario y mi madre, pues yo creo, la verdad es que yo nunca me regañaron. Es una cosa que me sorprende porque a mí mi madre nunca me regañó. Ellos veían que yo disfrutaba pintando en el armario y haciendo que yo era profe, que escribía en la pizarra y pues la verdad es que... ¿Eso fue cuántos años? Pues yo era muy pequeño, me refiero, pues en mi infancia, quizá en mis 10 años, mis 12 años, mi adolescencia, sí. O sea que yo desde pequeñito yo creo que ya tenía muy claro que quería ser maestro, así que, pues eso, allí ya en el instituto realmente vamos, y sobre todo en el bachillerato, yo tuve clara mi vocación prontamente. Y tus padres, pues si te habían aceptado que pintaras el armario Sí. y querías irte a estudiar, fuiste a Ciudad Real. A Ciudad Real. Dirían, pues nada, si este vale para esto. Sí. Tuve suerte porque me becaron en la universidad, estuve becado todo el periodo de universidad, así que bueno, pues en ese sentido también a mi familia se hizo mucho más, llevadero. más fácil y más llevadero. Ingresas en la Facultad de Educación, ¿cómo se llamaba? Por entonces no era Facultad de Educación porque fue un cambio que se le hizo posteriormente, era la Escuela Universitaria de Magisterio, pero bueno, luego se acabó llamando Facultad de Educación. ¿Y allí permaneces cuántos cursos? Pues 5. 5. Porque yo ya fui la primera promoción de la nueva, pues eso, de la nueva forma de los nuevos estudios de grado. Yo ya fui de la primera promoción y ya los grados universitarios duraban 4 años. Lo que hubiera durado antes 3, yo ya fui de 4 años. Lo que pasa que luego hice un 5.º año porque me hice una doble carrera. Sí, porque cursé educación primaria. Primaria, efectivamente. Y tienes también especialidad, Omar, en inglés. En inglés, exactamente. ¿Lo dominas bien? Sí. Más o menos. Bastante bien. Me defiendo. Tú no tienes problema para ir fuera. No he estado nunca en el extranjero en la parte inglesa, ¿no? Nunca he estado en Inglaterra, en Estados Unidos ni nada, pero bueno, creo que controlo más o menos el idioma para defenderme, para chapurrear, como diríamos por aquí, ¿no? Cuando terminas en Ciudad Real, Omar, no sé si se pasaría algún tiempo, me imagino, hasta que comienzas tu etapa laboral actual. Pues claro. ¿Qué destinos has tenido? Yo terminé en 2014. Es decir, hace ya 14 y 10, 24, hace ya 12 años que terminaste. 12 años. En junio de este año, era 12 años que yo me gradué de maestro, doblemente graduado. Yo me gradué en 2013 y me regradué en el segundo grado de educación infantil en 2014. Y ya a partir de ahí, pues yo lo que hice fue prepararme las oposiciones, porque el acceso al mundo laboral en mi trabajo... Sí, tu gremio. En mi gremio, exactamente, pues está parcialmente limitado, ¿no? Realmente el acceso más fácil, salvo que uno tenga padrino, pues es la escuela pública, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo hice varias entrevistas en algunos centros concertados, pero bueno, no tuve la suerte y gracias a Dios pues estoy trabajando en la escuela pública desde el 2016. Y entonces, va a ser 10 años. Entonces, ¿qué destinos has tenido, Omar? Sí, pues yo empecé trabajando en Guadalajara, en la provincia. Yo he estado... ¿Ahí aterrizaste? No, para la verdad hay que decir que yo empecé en Andalucía. Mis primeras oposiciones fueron en Andalucía. Lo que pasa es que aquello fue un paso un poco de puntillas porque estuve 3 meses y pico. Ya. Empecé trabajando en Córdoba capital. Ah, mira. En Córdoba capital. ¿Qué colegio? En el colegio, bueno, es que estuve 11 días en un cole, que no me acuerdo el nombre, y luego estuve en el Colegio Europa, en Córdoba. Y ahí estuve pues unos 3 meses. Y eso fue en abril, desde abril hasta junio de 2016. Hasta que acabó el curso. Exactamente, de abril a junio de 2016. Y realmente esa fue mi primera toma de contacto, bueno, no toma de contacto, mi primera experiencia laboral como docente, en Córdoba, propiamente dicho, en Córdoba. En Córdoba. Sí, lo que pasa que, bueno, aquello fue poco saboreado, ¿no? Por mí, porque realmente yo ya cuando yo completé un curso académico fue en Guadalajara. O sea que desde Córdoba, Omar... Oposité ese verano, ese junio de 2016, porque yo había opositado por primera vez en Sevilla en 2015, oposité de nuevo en Castilla-La Mancha, porque como esto va por comunidades autónomas,
En 2016 abrieron oposiciones en Castilla-La Mancha y oposité, pues no lo sé dónde fue, creo que fue en Albacete, sí. Esas fueron mis primeras oposiciones. ¿Y te conceden aquí. plaza? Y una plaza de interino me correspondió en Cogolludo, en un pueblecito de Guadalajara, ya muy cerca de los pueblos negros. Tengo muy buenos recuerdos de allí. ¿Y allí que de un profesor jovencito? Pues sí, la verdad es que... Un pueblo pequeño. Allí fue realmente donde Ya. me hice maestro por primera vez propiamente dicho, ¿no? Porque allí yo ya fui tutor. ¿Cómo te acogieron? Pues muy bien, la verdad es que son recuerdos muy buenos. La directora, el jefe de estudios, es donde realmente aprendes. Claro. Porque por mucho que yo hubiera aprendido en la universidad, que por supuesto no se puede decir que no, obviamente. Sí, pero luego viene la práctica del día a día. La práctica, exactamente. Y nada, la verdad es que fue muy bueno. Era un colegio agrupado, tenía muy poquitos alumnos. Era tutor yo de 6 niños nada más. Y encima mezclados de tercero y cuarto de primaria. Y bueno, pues fue un año bonito también. Sí, sí, sí. Son mi experiencia laboral, mi trabajo, mi recorrido laboral me ha permitido conocer a muchísima gente, Claro. muchísima gente, y con las cuales aún sigo teniendo relación de amistad, y amistad verdadera. ¿Y ahí permaneces entonces un curso? Un curso, hasta junio del 17. ¿Y lo siguiente, Omar, qué es? Pues luego ya me fui a la provincia de Toledo, Toledo. y aterricé en Domingo Pérez, un pueblecito pequeño ya de la comarca de Torrijos, ¿vale? Allí estuve 2 cursos, viví en Talavera de la Reina, porque... ¿Estaba cerca? Claro, sí, estaba cerca. Entonces estuve concretamente en una sección de Domingo Pérez, en un pueblecito aún más pequeño que Domingo Pérez, que se llama Mesegar de Tajo. ¿Que son como una especie de aldeas? A ver, es que en esos pueblos lo que sucede es que la escuela está agrupada, ¿no? Ya. Y claro, pues por el número de habitantes y el número de alumnos, que son realmente los que hacen las unidades en un centro, pues a los colegios los agrupan en secciones. La cabecera era Domingo Pérez y Mesegar de Tajo, al igual que otras 2 más, eran secciones de Domingo Pérez. Vamos. Yo trabajé en Domingo Pérez y ahí en Mesegar tuve 3 alumnos nada más. Ese año fueron 3 alumnos, que era la mínima parte para tener una aula abierta. Así que, pero ahí estuve luego otro año más, y en el segundo año también seguía viviendo en Talavera y estuve 2 cursos, como te digo, y bueno, pues allí en ese segundo año cogí un grupito un poquito más mayor, también en Mesegar, pero vamos, 7 alumnos tuve. Y por allí que los vecinos... Pues aquello era, sí, tratar al maestro era, pues, te hacen como uno más, y bueno, pues es que es un tratamiento con la familia, es un trato Muy mejor cercano. dicho, muy cercano, sí, muy cercano, y la verdad es que muy bonito. Ya, Sí. entrañable. Bueno, pues terminas esa etapa por allí, Omar. Claro, y luego ya, pues después de Domingo Pérez, donde me fui a la Puebla de Don Rodrigo, sigo quedándome en Toledo, y me fui a Chozas de Canales, otro pueblo de la comarca de la Sagra. Ahí estuve en otro curso. Yo siempre he ido completando cursos. Yo nunca he tenido la fortuna, la verdad, de no estar de sustituto de ningún profesor, sino que me daban una vacante para todo el curso. Para todo el curso. Así que de Chozas de Canales ya me vine a la provincia de Ciudad Real, donde estuve en Puebla de Don Rodrigo. También tengo recuerdos muy bonitos por el paisaje, por cómo me acogieron, porque claro, al fin y al cabo o te integras o Estás perdido. estás perdido, o te aburres, O ¿no? te vas. O te amargas, exactamente. Y también tengo recuerdos muy bonitos de Puebla. Hombre, es que esos sitios, no sé si Sí. coincidirás conmigo, Omar, son, como hemos dicho, entrañables, Sí. son tan familiares, Sí. es gente tan buena, tan sencilla, tan humilde, que es que allí te consideras uno más. Uno más. Y ya, bueno, de Puebla me fui a Alcubillas. Ese ya fue mi último año. Alcubillas, ya te vienes aquí más Sí, ya cercano. muy cerquita. Ya la verdad es que mi posición en la bolsa de interino, yo seguía siendo interino todavía, Ya iba subiendo. era mejor, claro, yo iba subiendo. Y ya pues tuve la fortuna de estar al lado de casa. Ya el año de Alcubillas yo ya vivía aquí, en mi Ibas casa, y venías, y ¿no? me venía todos los días. Y por fortuna ese año pues aprobé la oposición a la 4ª vez, a mi 4º intento, pues ya conseguí la plaza en junio de 2022. Y entonces ya, pues como funcionario en prácticas, me fui de nuevo a la provincia de Toledo, que realmente es donde más trabajo se da, porque la población allí es mucho más numerosa, las bolsas se mueven de otra manera, va mucho más rápido, ¿no? Guadalajara y Toledo es donde los maestros estamos purulando hasta que nos asentamos, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve en Borox, en el 2022-23, y luego pues he estado en Quero, otro pueblecito de Toledo, ya como funcionario de carrera, y sin plaza todavía, sin destino definitivo, porque esto es un recorrido hasta incluso a veces difícil de entender y de explicar. Y después de Quero me fui a Mora,
Y por último, desde Mora, este año estoy de nuevo en Borox, donde hice las prácticas de funcionario. Y ya se puede decir que Borox es mi destino definitivo, hasta que yo, por un concurso de traslados, pues pueda venirme a donde quiero, que es venirme para acá. ¿Para Pero para eso hay que Valdepeñas? esperar unos años. ¿Para Valdepeñas o para la zona? A ver, si tuviera que elegir, elegiría Valdepeñas. Es lógico. Es lógico, pero quien dice Valdepeñas dice la comarca próxima a Valdepeñas. Lo que sí tengo más claro cerca es que, de la familia. Claro, exactamente. Lo que sí tengo claro es que cuando yo me venga aquí, pues me quiero venir ya de una y para intentar moverme lo menos posible. Es decir, que si me vengo a Manzanares, pues ya me voy a venir de una. Intentaré, juntar puntos, acumular puntos para poder venirme de una vez Y por optar todas. a ese concurso que has dicho de traslados. Sí, se llama concurso de traslados. Pasa que has comentado, Omar, que eso se pasa un tiempo. Tiene que pasar un tiempo porque realmente hay cola. Hay cola. Hay cola, sí. La provincia de Ciudad Real está muy demandada, entonces, bueno, pues como si hablamos de Albacete, son provincias donde la población, los núcleos de población son más dispersos, hay menos población, también la densidad de población es menor, entonces, bueno, pues hay muchos profes que nos queremos venir a nuestra zona. Porque que quizás son esperar. de por aquí también. Seguramente. Seguramente. Claro. ¿Y Boró cómo lo llevas? En Boros estoy muy contento, la verdad. ¿Sí? He vuelto donde ya estuve, Ya, entonces que realmente... no es desconocido para ti. Sí, sí, sí. Aterrizar este año allí pues ha sido un poco volver a casa. O sea que muy bien, porque el equipo directivo era el que yo ya ¿Conocías? tuve en 2022 y bueno, pues son recuerdos muy buenos. ¿Y que- los alumnos y eso cómo lo llevas el día a día? Sí, muy bien, pues la verdad es que contento. Además he conseguido recuperar a los niños que tuve en 2022, 2022-2023, que entonces estaban en primero y ahora pues los tengo en cuarto. Fue una petición que le hice al equipo directivo y se me facilitó. Así que pues la verdad que contento. ¿Y ellos cómo te han acogido ahora? Bien, bien también, la Bien verdad. también. Sí, sí, se acordaban de mí y bueno, pues disfruto mucho con mi trabajo. A Bueno, pesar de- eso es lo principal. Eso es lo principal. A Vocación pesar de servicio. Exactamente. Sí, 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 yo en eso no dudo, vamos. Sé que mi trabajo es totalmente vocacional y quizá, pues tal y conforme están las cosas hoy en día, que pues precisamente el tema de la educación y de la enseñanza, pues que no es tan fácil como nunca, tampoco debo decir que nunca fuera fácil, ¿no? Nunca fuera fácil. Pero hoy en día la sociedad pues tiene otro tipo de visión de los valores, ¿no? De la educación incluso, propiamente dicha, y hoy en día... Sí, del respeto, de la disciplina. Sí, hoy en día creo que nuestro trabajo pues tiene un poco de dificultad en ese sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que feliz, No hay obstáculo que no podamos superar. exactamente. Bueno, si te parece, Omar Torres Martínez, hacemos un breve paréntesis. Vale. Hablamos a continuación de tu vinculación con la parroquia, con el barrio del Santo Cristo, tu catequesis, coro parroquial, primera comunión, que sacerdote había por allí, tu confirmación, y luego pues esas tradiciones que tu familia te ha transmitido, como la Cruz de Mayo, los belenes, la vinculación con la Hermandad del Santo Cristo, para concluir más o menos con el coro rociero. ¿Te parece que hagamos un paréntesis? Lo hacemos. Pues ya está, lo hacemos. Bueno, pues ya saben que dentro de breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes esta semana, tanto en las 4 ediciones de pantalla como en las redes sociales. Omar Torres Martínez, valdepeñero, maestro, es quien protagoniza este perfil valdepeñero. Enseguida volvemos. Pues ya regresamos de esa breve pausa que hemos hecho. Esta semana Omar Torres Martínez, protagonista dentro de los perfiles valdepeñeros, como me gusta a mí decir, un perfil valdepeñero joven. Todos tienen cabida, ya lo saben que es muy variado este programa, con protagonistas. Y habíamos hablado, la primera parte ha sido más bien familiar y laboral, desde su profesión de maestro.
Vamos a ver, Omar, cuando, bueno, muy vinculado siempre con con el barrio del Cristo, porque lo hemos dicho al principio, no te has movido, incluso la casa que habéis comprado, la vivienda, también la tienes por aquí, por el barrio de Santo Cristo, pero en la parroquia, en realidad, ¿cuándo te vinculas? ¿Y por qué? Pues a ver, como muy bien dices, mis raíces con el barrio y con la parroquia son desde muy pequeño. Desde niño. Desde niño. Vamos, yo todo el tema del vínculo al barrio y a la parroquia se lo debo a mi abuela, a mi abuela y a mi tía Rafaela, ¿no? Que eran devotas Sí, del devotas Cristo del de la Santo Misericordia. Cristo, de toda la vida. Igual que mi madre también, pero la parte religiosa, ¿no? Pues muy debida a mi abuela y a mi tía, ¿no? Entonces, bueno, pues la vinculación, pues es que me atrevería a decir que desde muy pequeño, por así Ya. decirlo, no sé si desde la catequesis, por ¿Fuiste ejemplo. bautizado? Sí. No, bueno, yo fui bautizado en la Asunción. Ah, eso te iba a decir. Fui bautizado en la Asunción, pero vamos, nacido, criado y vivido en lo Y que es el crecido. barrio, crecido en el barrio del Cristo y donde me mantengo. Entonces, bueno, pues mis primeros contactos con la parroquia, pues probablemente fue la catequesis. ¿Quién había por allí? Madre mía, en aquellos tiempos, don José María Moncada. Moncada y Ramos. Sí, don José María Moncada, fue el primer sacerdote que yo conocí por allí. Y bueno, yo hice la catequesis en la capilla de Fátima. Ahí era donde yo iba a cursar la catequesis con Maribel, que también fue una buena catequista y que me transmitió muchísimo. Sí, allí esas salas que había, Sí, aulas. Sí, eran aulas contiguas a la capilla. Doña Catalina Doña también Catalina te recordarás, también. ¿no? Sí, la Moreno. recuerdo, claro. Y bueno, pues desde muy pequeño yo vinculado a la parroquia, yo hice allí mi primera comunión, luego ¿Esa quién la administró? don Manuel. Don Manuel. Don Manuel, no, don Marcos. Don Marcos, Perdón, Arias. me he confundido con mi hermana. Don Manuel Sí. fue a mi hermana Ujú. 5 años más tarde y a mí me la dio don Marcos Sí, Arias. estaba entonces aquí. Sí, era don Marcos. Ahí la primera comunión. Exactamente. Luego te confirmas también en la parroquia. Me confirmé también en la parroquia, yo hice también mis cursos de confirmación, estuve mis 4 años preparándome ahí en la parroquia y me confirmé en el 2018. Relativamente, claro, al ser joven, Claro. pues no puede ser muchos años. Hace no muchos años. claro. ¿Vino el obispo a tu...? No, vino el Vicario. El don- vicario. Don Miguel. Ujú. Esparza, Sí, en Esparza. ese caso. Sí. Bueno, pues entonces la vinculación y tus tías, me has dicho, y tu abuela te transmiten la devoción por el Cristo en Misericordia. Sí, o sea, el hecho de yo acompañar a la misa, ir a misa con ellas todos los domingos, Eso era habitual. eso era habitual. Además que ir andando con ellas, regresar con ellas, de eso tengo recuerdos muy bonitos. No muy mayor, no muy adolescente, yo ya empecé cantando en el coro parroquial, ¿vale? Recuerdo, pues eso, yo era muy niño y yo ya cantaba allí, pues eso, en mis años cercanos a la comunión, yo ya cantaba con Ángel. Estamos con hablando Rosy. ya, sí, Ángel Alcázar y compañía, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando ya, Omar, claro, en lo que es el templo de la calle Constitución. Sí, claro. Yo el templo otra, antiguo, no. yo lo conocí cerrado. Ya. Vale, entonces... Te yo podían estoy haber hablando- quizá a lo mejor bautizado ahí, pero como fue en la Asunción... Fue en la Asunción, Vale, exactamente. vale. Sí. Y por allí dices que estaba el coro, que Ángel Sí, Alcázar... Ángel Alcázar, su hija Raquel, Rosy, Ana, Miguel, en fin, Flori, mucha gente que, bueno, pues también pasaba yo buenos momentos en los ensayos, en los cantos de misa. Así que, bueno, pues mi vínculo con la parroquia ha sido desde muy pequeño. Yo ya luego me confirmé y, bueno, antes de confirmarme ingresé en la Hermandad del Santo Cristo, en la cual permanezco. ¿Cuánto tiempo? Pues estamos hablando del año 2005, O sea, ya 20 y un poquito. exactamente. Este año lleva a hacer 21 años. 21 Yo años. entré un agosto de 2005. ¿Y qué recuerdas? Porque ¿cuántos años tenías entonces? Pues yo que tenía 91, yo nací en el 91, pues 11 años. 11 años. Y ya te incorporas a la hermandad. Espérate, no, 95, lo estoy rozando mal. 91 Ujú. al 2005 me quedo en blanco. 91 y 10, 2001, y 4 tendrías 14, 15 años. Vale, pues 14 o 15 años. sí. Y ya te incorporas saliendo de penitente, No, ya no, empiezas yo a cuando- ayudar o qué? yo cuando ¿O entré- de momento te das de alta en la hermandad? Yo cuando entré en la hermandad a mí me recuerdo que fueron a buscarme a casa, me conocerían pues, verme por la parroquia. de verte por la parroquia, Exactamente. lógico. Y ahí fueron a casa, recuerdo José Ramón, que actualmente, bueno, pues
sigue como miembro de la Junta de Gobierno, y otro hermano, José Antonio García. Y recuerdo perfectamente ese momento en el que fueron a buscarme a casa y me ofrecieron entrar a la hermandad como monaguillo. Yo empecé siendo monaguillo y acompañaba pues a los pasos echando incienso. O sea, Eso fue... ¿de acólito ibas o Sí, qué? sí, iba de acólito, en monaguillo concretamente. ¿En la procesión de jueves? Empecé en el Domingo de Domingo de Ramos, Ramos. con la Virgen de la Palma, cuando todavía procesionaba, Ujú. y con el borriquillo. Así fue. Y bueno, luego también Jueves Santo, porque por entonces la procesión del borriquillo la organizábamos nosotros. Así que pues eso procesionaba. Cuando tú sales, Omar, Jueves Santo, ¿es el formato actual o tú también has vivido la época de Pilato, flagelación? Sí, yo la viví, claro, yo la vivía. En aquellos momentos yo llegaba a salir de monaguillo también con la flagelación. Ya. Sí. Y Cuando entonces... salía costal. Sí. ¿Has sido costalero? Yo actualmente soy costalero en la hermandad. Ah, eres actualmente. Sí. Yo entré como monaguillo, he sido monaguillo, he formado parte del cuerpo de acólitos, he sacado el cirial, he llegado a ser pertiguero también del cuerpo de acólitos, y empecé como costalero, pues no lo sé en qué año, pero hace más o menos unos 6 años o por ahí, que empecé formando parte de la cuadrilla del Cristo de la Misericordia. ¿Y sigues? Y actualmente es el... Del Cristo, no Del de Cristo. la Virgen de la Palma, Así en este es. caso. Sí. Y... Bueno, la hermandad tiene una cuadrilla Sí. genérica, ¿vale? Lógicamente estamos vinculados a un paso o a otro, pero que estamos a disposición de Claro. lo que la hermandad Sí. necesita Demande en ese el momento. Pero bueno, yo es verdad que siempre he sacado al Cristo, al Sí. Señor. Actualmente sigues vinculado, ya lo has dicho, que costalero, sacas al Señor y tal. ¿Ocupas algún cargo directivo? Sí, yo empecé en la Junta de Gobierno como vocal de Caridad hace ya bastante tiempo. Y sigo en la Junta de Gobierno. Sigues en la Junta de Sí, Gobierno. actualmente soy Jesús, vocal de Caridad. ahora de hermano mayor con Jesús, Exactamente. Caminero Fernández, y antes estuviste también con José Con José Ramón, sí, mi Llévenes. hermano, sí. Perfecto. Yo estuve parte de una legislatura de José Ramón, que entré a cubrir un puesto que había sido, pues eso, Sí, por quedó circunstancias vacante. personales, quedó vacante, y ahí empecé como vocal de Caridad, luego continué otra legislatura de José Ramón, como hermano mayor, otros 4 años, y yo no sé si alguna más, que ahora mismo en eso estoy un poco perdido, pero yo creo que fueron esas 2. Luego tuve un impasse donde no, por mis circunstancias laborales, Claro. yo seguía de hermano y completamente vinculado a la hermandad, Sí, como pero sigo ahora, como pero estaba tuve fuera también. la Junta de Gobierno, decidí no continuarla por eso, exactamente, por estar fuera. Pero bueno, luego se me invitó de nuevo a entrar y bueno, y ahí permanezco. Ahí permaneces. Actualmente como vocal de Caridad. Sí. Bueno, las tradiciones familiares que tus abuelos, no sé si también tu madre, tus padres, vienen dadas por, en principio, la Cruz de Mayo. Eso de la Cruz de Mayo, que es un barrio con bastantes cruces de mayo, hay que Sí. decirlo. ¿Eso cómo surge? Pues a ver, la Cruz de Mayo surge pues también desde mis años pequeñitos, mi abuela y mi tía Rafaela, que vamos, desde aquí les mando un beso al cielo. A ella les debo, y a mi abuelo Jesús también. Lo que pasa es que en el tema religioso, pues mi abuelo Jesús acompañó menos, ¿no? Él era muy religioso, pero bueno, pues como el hombre es de la época, a lo mejor más reservado a su oración personal, ¿no? De menos práctica religiosa, pero bueno, también le debo mucho a él, por supuesto. Y pues eso, gracias a que yo me crié con mis abuelos, porque como dije antes, eran mis vecinos, pues era mi segunda casa. Pasaba mucho tiempo allí. Pasaba gran parte del día con ellos y les debo muchísimo. Lógicamente a mis padres se lo debo todo, pero es que mis abuelos son como mis padres también. Claro. Entonces, bueno, pues hablando en ese sentido, con mi abuela y con mi tía Rafaela, yo iba a rezar todas las tardes de mayo a la cruz de Pedro José Ávila, que es un vecino, y bueno, y también muy popular en Valdepeñas. Entonces, ahí nació mi relación, mi vínculo. Porque tu tía y tu madre, Omar, tu tía y mi abuela, abuela, perdón, no montaba la cruz. No, ellas no la montaban. Iban a ver las cruces de Exactamente. mayo y te llevaban. Ahí está. Ya. El mes de mayo era un mes de cruces y de los rosarios de la Aurora. Sí, también claro, muy, claro. muy Claro, típicos bueno, en Valdepeñas. sobre todo en el Santo Cristo. Exactamente, claro. Entonces, el mes de mayo era muy bonito en ese tema, ¿no? Visto desde la fe. Y bueno, pues todas las tardes era ir a rezar la Cruz de Pedro y allí rezábamos el rosario, cantábamos los cantos de mayo, los cantos a la cruz, los cantos a la Virgen. Y bueno, pues a partir de ahí yo, que ya era una persona pues muy de fe, ¿no? Y muy arraigada
a la práctica religiosa, pues de ahí surgió mi inspiración para yo montar una cruz en casa. Y la empecé montando pues en la mesita de noche de mi casa de mi madre, hasta que ya poquito a poco me fui formalizando, ¿no?, en ese sentido, y empecé a montar cruces más grandes en casa de mi abuela. Y desde entonces, no sabría decir el año, pero desde entonces no he parado. No has parado. No he parado. E incluido ahora donde tu vivienda también la montas. Exactamente. Que Ya, el año pasado tuviste el primer premio. sí, así fue. En 2025, no, en el 24. En el 24. En el 2024 fue Correcto, cuando estuve el primer en el premio 24. en Cruces de Que Mayo. estuvimos allí en tu casa a Sí, verla y tal. sí, sí. Bueno, la Cruz de Mayo. Luego, lo del Belén, ¿por qué surge? Pues igual, el Belén es otra tradición familiar de mi abuelo. Ese sí que es el adecuado. Ese sí se montaba allí en Eso tu se- casa, eso se antes que montaba tú antes que las cogieras cruces de mayo y las todo eso. riendas. Sí, 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 sí. Un buen Belén, un buen Belén. Era un Belén hermoso, era un Belén grande. De Figuras de hermosas. unas dimensiones. Sí, bueno, las figuras eran figuras pequeñitas. Sí, de la las época. Exactamente, incluso algunas de aquellas de plástico que se Sí, montaban sí, por ya. entonces. Era lo típico. Y luego ya pues nos empezamos a meter con las de marmolina, las de resina, que se compraban en las tiendas de aquí de Valdepeñas. Y bueno, pues el Belén igual, es una tradición que yo montaba con mi abuelo, que ya él la montaba, bueno, yo creo que él disfrutaba montándola conmigo. Yo no sé si mi abuelo montaba belenes cuando yo todavía era muy pequeñito, pero pues quizás sí, porque a lo mejor mi abuelo es la típico, ¿no? Sí, Que aunque llega fuera, la Navidad y en casa se aunque monta el fueran más Belén. pequeños y tal. Eso es. Yo no sé si mi tío y mi madre ya montaban el Belén con mi abuelo. Me estoy recordando de que sí. Y bueno, pues cómo no. Yo, arraigado a todas las tradiciones religiosas, pues seguí montando el Belén con mi abuelo. Poquito a poco lo fuimos haciendo más grande, todos los años incorporábamos alguna figura, incorporábamos alguna novedad en la estructura, eso cada vez se iba haciendo más grande, hasta que acabamos vaciándole a mi abuela la habitación entera, porque eso era una salita, y le quitábamos todo. Todo. Le quitábamos los muebles, vamos, hasta el mueble bar. Vamos, como si fuera una mudanza. No, es que era una mudanza. Yo cada vez que tenía que arrastrar el mueble bar, mi abuela, parece que la estoy viendo, que decía, ya vamos con el Belén. No, a Pero- montar el Belén. Pero igual que ella, bueno, pues en ese sentido le daba la murga, ¿no? Cuando llegaba el mes de noviembre, pues luego disfrutaba. Mi abuela disfrutaba mucho viéndome montar el Belén. Viéndolo, el Exactamente. resultado final. Y sobre todo también recibiendo en casa gente que Claro, iba a verlo, porque a luego visitarlo. aquello era un chorro de gente que iba a verlo. Y sí, y pronto, pues al igual que con las Cruces de Mayo, pues empecé a participar en el concurso local y me he llegado a llevar premios también. Sigues montando en tu casa, ahora en tu Sí. vivienda, el Belén. Sí, sí, O sea, sí, la sí. Cruz de Mayo y el Belén. El Belén. Aquello Eso no que yo falta. montaba en casa de mi abuela, actualmente lo sigo montando en en tu casa. vivienda. Porque para mí eso es una cosa que no puede fallar. Ya. Yo tengo que encontrarme en un estado de salud o en un estado personal o familiar que me impida montar el Belén para yo no hacerlo. Correcto. Si no, eso no puede fallar. Eso es... Aparte, por supuesto, de mis principios religiosos, también es como un compromiso que yo tengo con los abuelos que no se puede romper. Claro, mientras Sí. puedas. Mientras pueda, lo haré. Bueno, has hecho el Camino de Santiago, ¿no, Omar? 4 veces. 4 veces con la Hermandad del Cristo. Sí. Sí, porque cuando llega el mes de julio, la hermandad organiza una peregrinación a Santiago, ¿no? Entonces, pues, empecé haciendo el camino hace ya 4 años. He hecho 4 caminos diferentes. El primer camino fue el primitivo, que lo empezamos en Lugo. Ese fue mi primer camino. Luego ya el segundo, al que se incorporó ya mi novia también. Y muy ¿De bien, dónde la es tu verdad. novia? Mi novia es de Albacete. Ah, Albacete. Que no lo he dicho Albacete antes. capital. Sí, bueno, de una pedanía del Salobral. Bueno, sí, pero bueno. Ahí hay buenas patatas. Allí hay buenas patatas y en Albacete hay buenas navajas, buena feria Ahí estamos. y buena base Buenos miguelitos. de aviones y todas las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues a mi novia la conocí en un cole allí en Borós, precisamente. el año Porque de- es compañera tuya. Sí, sí, era compañera y bueno, y gracias a Dios, pues surgió ese momento y hasta la fecha. Y aquí seguimos. Aquí seguimos. Entonces el Entonces, Camino bueno, de Santiago en ese segundo te... camino de Santiago ya se vino ella conmigo. se ve. Sí, ese segundo camino que hicimos fue el camino inglés. El camino inglés que lo empezamos en A Coruña. Luego el tercer camino para mí fue el camino portugués, ¿vale? Un portugués por la costa, que es una variante espiritual muy bonito también. Fue duro porque pasamos muchísimo calor. Y luego el último camino que hemos hecho, este año 2025, Sí. hicimos el Sanabrés, desde la Puebla de Sanabria. O sea que... Y son buenas experiencias muy experiencias. diferentes, porque siempre conocemos a gente nueva que suele acompañarnos, otros que permanecemos habitualmente haciéndolo, pero son experiencias muy chulas y muy bonitas, que las vivimos desde la fe y desde el ámbito cultural también. Claro.
O sea que muy Bueno, recomendable. ¿una marcha procesional que te guste en concreto? ¿Cuál sería? ¿O un par de ellas? ¿O A no ver, meterte en un brete? es una pregunta un poco difícil. Pues a ver, Bueno, por alguna ejemplo, que te guste, que se me viene a la cabeza, por ejemplo, la madrugada. La madrugada. Para mí la madrugada Te es gusta mucho. una marcha de palio Mm. que me encanta. Yo me siento muy vinculado, creo que cada vez más, con las hermandades de Ruán, las hermandades de negro, ¿no? Ujú. Las hermandades que son muy sobrias, con mucha solemnidad. Lógicamente luego también me gustan aquellas que son más folclóricas, por Sí, llamarlas de alguna es manera, que hay de si todo. se me permite. Pero sí, me siento muy vinculado a ese tipo de hermandades y bueno, pues de hecho pertenezco a una hermandad en Sevilla. Eso te iba a decir. Sí, soy ¿Perteneces hermano a qué hermandad es? El Amor, El Amor. el Que Cristo del allí- Amor. ¿Cuándo procesiona? El Domingo de Ramos. Por ¿Y la bajas noche. a verla? Sí, no, y procesiono en ella. Ah, procesionas. Salgo de Nazareno. Ah. Ahí, sí. Ujú. Así que, y bueno, Aquellos son palabras mayores. Allí sí, estarán hablar de Sevilla muchos es hablar años, ya de otro... digo muchos años, muchas horas desfilando, sí, bueno, a ver, participando. la Hermandad del Amor concretamente es una hermandad de centro, entonces estamos 5 horas en la calle, no estamos tampoco una exageración. Ya, un poquito sí, más que estoy no- aquí, por ejemplo, sí, con el Cristo. Sí, no está mal, no es de las No es de las más largas. largas de 10 y 12 horas. Exactamente, porque además es una hermandad de negro y bueno, pues como los pasos van en silencio, el del Cristo va en silencio y la Virgen del Socorro lleva banda de música, un estilo al Santo Cristo para que nos entendamos. Y bueno, pues es una hermandad que tiene un discurrir más o menos ligero. ¿Y desde cuándo? Pues me hice hermano en 2013. ¿Por algún motivo? ¿Fuiste a verla? ¿Te gustó? Bueno, pues a ver, yo creo que eso era una deuda pendiente que yo tenía, ¿no? Conmigo mismo. Yo, Sevilla, sabemos que es un referente, no es lo único, por supuesto, porque no tiene tampoco nada que envidiarle otras Semanas Santas, ¿no? Que yo conocí, y no tienen por qué ser andaluzas, incluso castellano-manchegas, ¿no? Que también tienen su arraigo y su idiosincrasia, y todo es respetable y digno de ver. Pero bueno, pues Sevilla, al fin y al cabo, pues es la madre y maestra en el mundo de la Semana Santa, es nuestra referencia. Y bueno, pues como te digo, Ángel, yo creo que fue una deuda pendiente para mí. Y en 2013 me aventuré ya y, pues yo te digo, Y todos los domingos de Ramos ahí te tenemos. todos los domingos de Ramos ahí estoy. Empecé a procesionar en 2014 por primera vez. Ujú. Así que hace Bueno, ya 12 pues, años que efectivamente. salgo de Nazareno allí. Ujú. Sí. El coro rociero, ya para ir terminando este perfil Valdepeñero, ¿cuándo te incorporaste al coro rociero? Pues yo creo que, tampoco te sé decir una fecha exacta, pero yo creo que fue en 2010. Porque yo creo que eso fue una vía de escape que mi familia me puso cuando sucedió el divorcio de mis Ya. padres, ¿no? Entonces, pues igual, un poco vinculado quizá al tema de la Semana Santa, por ahí yo creo que me quisieron rescatar, ¿vale? A través de, bueno, yo en la hermandad todavía, no, claro, yo no estaba en la hermandad todavía, o bueno, por ahí andaba ya. Sí. Ya andábamos por ahí, porque la hermandad ya todavía tenía su sede en la calle Valbuena, donde estaba la antigua peña de costaleros del Santo Cristo. Correcto. Ahí tenía la hermandad su sede y sí, pues por ahí me cazaron. Y digo me cazaron porque igual, yo creo que para llevarme al coro rociero, pues alguien me invitaría... O sea, que tú entraste ya con Antonio Bolaños, ¿eso? Sí, yo entré con Antonio Fue esa Bolaños. época, Sí. diríamos, no Antonio anterior. Bolaños todavía estaba ahí. Estaba allí. Sí. Que dirigía Claro, dirigía el coro coro. rociero. Sí. Y- El coro ya estaba desvinculado de la hermandad. Bueno, Sí, de la sí. hermandad nunca estuvo Nunca vinculado. estuvo. Quiero decir de la peña. De la peña. De la peña, porque realmente los orígenes del coro fueron en esa peña de Sí, Costalero, claro. una peña cultural que era, De bueno, costaleros. iba de la mano de la hermandad, pero no era hermandad, ¿vale? No. Pero bueno, tuvo lógicamente su unión. Y, Y bueno, pues por ahí, de ahí me ¿y sacarían. qué ¿Qué hacía ¿Qué en el hacías? coro? Bueno, pues yo en el coro rociero entré con el bombo. El bombo estuvo en mi casa muchos años y claro, pues yo es que era pequeñito, ya te digo, yo creo que serían 10 años o por ahí los que yo tenía. Y bueno, pues Antonio Bolaños me ofreció tocar el bombo rociero y así empecé, en el coro rociero, tocando el bombo. En las bodas, en los villancicos que cantábamos, hasta que luego ya poquito a poco me fui haciendo mayor y ya empecé a cantar. Tuve un pequeño impasse de un tiempecito que dejé el coro rociero, unos 4 años, pero bueno, volví porque aquello era algo que me llamaba, me gustaba. te gustaba? Y volví. ¿Y sigues? Y seguí a Antonio Bolaños cuando yo volví y bueno, y sigo. Ahí sigo en el coro rociero. Actualmente soy el secretario del grupo. Del grupo. Y no, la verdad es que pues Y muy sí, contento sigue también, cantando, canto, exactamente, participamos en pues un mogollón de cosas, hacemos bodas, nuestros tradicionales villancicos también, flamencos, formamos parte de los Sí, el convenios festival culturales. que organizáis Sí, también. sí.
y formamos también parte de los convenios culturales de la Diputación de Ciudad Real, por donde nos llaman O sea, que vais por ahí hacemos también. actuaciones por aquí, por la provincia, Por la incluso provincia. a lo largo de la geografía española hemos estado cantando en muchos sitios. Ujú. Así que con el coro también pues una bonita trayectoria con la que pretendo continuar hasta Continuar. que Dios quiera. Hasta que el cuerpo aguante. Exactamente, hasta que ya no pueda cantar ni tocar las palmas. Bueno, Omar, ¿qué se nos queda? Algo se quedará. ¿Se te ocurre ¿Qué se algo nos más? queda? Pues es que no sabía. O hemos dado ahí un repaso Hemos hecho hermoso. un repaso general Completo. completo. Yo creo que sí. Pues más o menos eso, pues a modo de resumen, decir que yo soy lo que soy, pues gracias a mi familia. Creo que les debo mucho a mis abuelos. Repito mucho, o sea, aludo mucho a ellos, pero porque creo que soy lo que soy gracias a ellos. Con mi tío Jesús, con el otro hijo de mis abuelos, ¿no? El hermano de mi madre, lo comento mucho, que con él cuando surge la conversación, pues decimos, ¿cuánto te pareces al abuelo, no? Y es verdad, es que para mí creo que los valores que tengo, las aficiones que tengo, el cómo soy, se lo debo a ellos. Sí, sí, que te Sí. lo inculcaron o tú lo viste y lo has llevado a práctica, pero a rajatabla. Exactamente, sí, sí, es que yo además que sin fuerza, ellos a mí me enseñaron que así era la vida, son personas, mis abuelos y mi familia no son nadie reseñable en Valdepeñas, Sí, no tenemos títulos de ningún gente tipo. sencilla. Gente sencilla, gente de barrio, gente humilde, trabajadora. Por lo mejor que puede Exactamente, pasar. entonces pues en ese tipo de familia me crié yo y a ellos se lo debo todo, por supuesto a mis padres, eso obviamente, y a mi hermana, que no he dicho nada de ella, Eso, a ver. pero Somos somos dos. Tú eres el mayor. Yo soy el mayor, sí. Mi hermana Sonia, pues para mí también ha sido una pieza fundamental en mi vida y es. Te ayuda mucho. Mi hermana sí, más que me ayuda, sí, que me ayuda lógicamente, Bueno, me acompaña. que está contigo. Mi hermana me acompaña, exactamente. Forma parte del coro rociero, también forma parte de la hermandad. Ella entró unos añitos más tarde que yo, a lo mejor ella entró en 2007 o 2008. O sea que, pues ya hace casi 20 años también que entró, un poco menos que yo. Y bueno, pues mi hermana también para mí es un referente porque creo que yo he tratado de inculcarle también lo que a mí me enseñaban, ¿no? Claro. Somos bastante diferentes, tenemos un genio, como se dice por aquí, diferente, pero a pesar de la diferencia nos entendemos Congeniáis. fenomenal y nos queremos muchísimo. Entonces, ¿Y qué pasos ha seguido tu hermana en el ámbito profesional? sí, bueno, Sonia cursó la educación secundaria y también hizo un módulo de formación profesional de grado medio de administración y dirección de empresas. Lo que pasa es que luego, pues, al no cursar el grado superior, se vio un poco más limitada para la hora de buscar un trabajo de ese tipo. Entonces hizo las prácticas en establecimientos comerciales de Valdepeñas y a partir de ahí entró como dependienta de tienda y actualmente pues está en una tienda de aquí de Valdepeñas. Está en Springfield trabajando. Y bien, ella está contenta y pues nada, con su día a día, ganando su dinerillo y haciéndose una mujer. Claro. Bueno, Omar Torres Martínez, José Javier Tavido está de operador de cámara, Luis Fernando Díaz Gallego preparará el montaje de las fotografías, también incluiremos, si podemos, la madrugada. En definitiva, pues que agradecidos eternamente. Ha costado trabajo ponernos de acuerdo en Buscar día la y hora, fecha, buscar eso la es. fecha, pero todo llega para el que sabe esperar. Si quieres añadir algo más, Nada, pues reitero las gracias que decía al principio. Muchas gracias, Ángel, porque tú también para mí eres una persona de referencia, nos conocemos desde hace muchos años, tú a mí me conoces también desde hace muchos años, pues por todo esto que hemos hablado, ¿no? Claro. Por el coro rociero, la Semana Santa, Sí. nos conocemos desde hace mucho y desde que me lo ofreciste, pues nunca dudé. Yo la verdad que cosa que te estoy agradezco. dispuesto a eso. Y además yo siempre digo que tú fuiste el presentador más joven que me Ah, has es presentado. verdad. Sí, exactamente. Que tenía muy poca edad, muy poca. Sí. Allí en las instalaciones del Consejo Regulador. Ahí está, porque fue un pregón que tú Un diste, pregón ¿verdad? Yo de fui tu- Hermandad del Cristo. Ahí está, y tú, exactamente, pregón de hermandad. Sí. Y yo fui tu presentador, no recordaba en qué fue. Tan joven. Así que pues eso, nada, muy agradecido yo también, eternamente agradecido a ti, a Televaldepeñas, repito, por este programa, que me parece bonito, la verdad es que es el calificativo, es un programa bonito. Y pues nada, a animar a todos los seguidores a que sigan este canal local, que también es importante para nuestra ciudad, para nuestro pueblo. Y nada, pues que mil gracias. Gracias reiteradas a ti, Omar, a tu familia, a Verónica, tu compañera. Y bueno, pues hasta otra próxima ocasión, Si Dios quiere. si Dios quiere.
Gracias igualmente a los telespectadores por la amable atención que nos han prestado. Ya saben que Omar Torres Martínez protagoniza durante esta semana los perfiles valdepeñeros. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.